Muy buenos días a todas y todos, bienvenidos a este gabinete del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria. En sus carpetas tienen la agenda correspondiente. Ya corroboramos que hay quórum y tienen ustedes la agenda para su aprobación. Si no hubiese alguna observación, estamos de acuerdo con la agenda entonces. Perfecto. Bien, entonces vamos a pasar al punto segundo, que es la presentación de avance general al Plan Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El ingeniero Otto Vázquez va a presentar la primera exposición y después hay otras exposiciones respecto a este tema. Muchas gracias, señor vicepresidente. Muy buenos días, honorable Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Esta presentación está dividida en tres subítems, las cuales van a ser presentadas por el ingeniero Otto Velázquez, director de planificación, relacionado al Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional, a quien le damos la palabra para el primer ítem. Buenos días a todos, señor vicepresidente, señor secretario, señor comisionado, señor procurador y distinguidos miembros de CONASAN. El primer punto de agenda del punto 2 es el avance físico y financiero del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el presente ejercicio fiscal, todo con corte al 31 de agosto. Primero, vamos a recordar el proceso que utilizamos para la formulación del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional en tres breves pasos. Primero, el equipo técnico de CESAN y los equipos técnicos de todas las instituciones que forman parte del SINASAN, que tienen relación en la entrega de bienes y servicios con seguridad alimentaria y nutricional, hacemos la identificación de estas instituciones en el giro de sus bienes y servicios. Paso siguiente, realizamos un análisis de la estructura programática de cada institución para poder pasar a la selección de actividades presupuestarias en el paso 3 para hacer un marcaje de estas actividades y poder hacer los seguimientos correspondientes. A manera de ejemplo, vamos a utilizar el Ministerio de Educación, donde voy a presentar aquí un cuadro resumen de sus programas que tienen durante el presente ejercicio fiscal. Se hicieron una revisión de todos sus programas y conjuntamente con el equipo del Ministerio se determinó que para el presente año se da seguimiento únicamente al apoyo para el consumo adecuado de alimentos, que tiene un monto vigente de 793 millones de quetzales a la presente fecha. De esa cuenta tenemos este cuadro de información general, lo hemos agrupado como usualmente lo hacemos, primero por ministerios, después por secretarías y descentralizadas, y presentamos su presupuesto vigente, ejecutado y sus porcentajes de ejecución, como repito, al 31 de agosto del presente año. Tenemos un porcentaje global de las 16 instituciones del 40% de ejecución presupuestaria al 31 de agosto. A manera de ejemplo y para introducir a la ejecución física, voy a utilizar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, donde presento dos actividades presupuestarias que están vinculadas al plan. Primero, el monitoreo de crecimiento y suplementación de micronutrientes. El monitoreo de crecimiento cuenta con dos subproductos, que es a los que les estamos dando seguimiento para la ejecución física. Tienen monitoreo de crecimiento a niños menores de 1 año y de 1 a 2 años. Y suplementación y micronutrientes y vitamina A, ellos engloban los dos subproductos tanto para micronutrientes como para vitamina A. Este es un ejemplo de varios subproductos que tenemos vinculados en el Ministerio de Salud, y en un ejemplo ocurre con las diferentes instituciones que están vinculadas al plan. De esa cuenta, en la siguiente gráfica presentamos un resumen de la ejecución física. Esto es un promedio de ejecución de los subproductos que les mencionaba de cada institución. Ustedes pueden observar ahí desde un 90% que tiene la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, y así viene disminuyendo cada ejecución física. Aquí es muy importante hacer notar que esto también depende de la planificación de sus metas. Por ejemplo, habrán instituciones que tienen bastante carga de ejecución física en el último cuatrimestre. Por eso es importante hacer el seguimiento al último cuatrimestre del año para poder determinar el avance y lograr los cumplimientos de ejecución física que se tenían planificados a principio de año. En cuanto a la ejecución financiera, en esta gráfica presentamos el global de las 16 instituciones y cómo ha tenido su comportamiento a lo largo del año, desde enero hasta agosto. Pueden ustedes observar en las barras de color azul la ejecución en millones de quetzales
para tener 1.869 millones de quetzales al 31 de agosto, y en los puntos de color verde las ejecuciones presupuestarias en valores relativos para el 40% que tenemos al 31 de agosto. En la siguiente gráfica vamos a presentar la ejecución financiera por cada institución. Tenemos el Ministerio de Educación con un 84% de ejecución presupuestaria de sus estructuras presupuestarias vinculadas al POASAN al 31 de agosto, y el resto de instituciones que formamos parte del plan. Siempre para seguir haciendo análisis de la ejecución financiera, acá presentamos 5 instituciones: educación, salud, agricultura, MISIVI y CONALFA. Pueden ustedes observar cómo ha sido el comportamiento de las ejecuciones vinculadas a seguridad alimentaria y nutricional a lo largo de los meses al 31 de agosto, y los porcentajes acá en la parte inferior de la gráfica, porcentajes de ejecución que ya hemos presentado en la gráfica global. Podemos ver el comportamiento a lo largo de los años, algunos incrementos que se han tenido y otras que han sido de manera estable a lo largo, o una ejecución aritmética a lo largo de los meses. En la siguiente tenemos a SOCEP, CESAN, el Ministerio de Desarrollo e INFOM. En esta tenemos Frontierra, ITA, INDECA y Secretaría de Bienestar Social. Y en esta última podemos ver la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Economía. En el comparativo de la ejecución interanual tenemos esta gráfica donde podemos hacer la comparación con la ejecución presupuestaria del plan del año 2016 al mismo corte, es decir, el 31 de agosto. Podemos observar que en el 2016 teníamos 1.801 millones de quetzales ejecutados para un 37% de ejecución, con un vigente de 1.900 millones. Y para el mismo momento en este año tenemos 1.869 millones con un vigente de 4.720 para un 40% de ejecución. De esa cuenta podemos ver en la siguiente gráfica el comportamiento tanto del año 2016 de la ejecución presupuestaria, que se cerró en un 74% de ejecución, y este año el 31, como les he indicado, con un 40% comparado con un 37% del año pasado. Podemos decir que tiene un comportamiento muy similar al año anterior. Esta información toda es fuente de SICOIN, y nosotros también la trasladamos al sitio web del Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el apartado de reportes de ejecución, donde pueden ustedes observar el círculo color rojo. Ahí están todos los reportes y información que nosotros hemos trabajado con el Ministerio de Finanzas para poder hacer los tableros y los reportes correspondientes, lo cual ustedes pueden descargar para su utilización. Por su atención, quedo muy agradecido. Muchas gracias por la presentación. Está abierto por si alguien quiere opinar o decirnos algo al respecto. Como ustedes han visto, pues la ejecución ha sido similar al año pasado, y esto, pues todos ustedes saben a qué se ha debido. A los ministerios han tenido dificultades, y todas las instancias administrativas, por los procesos de la ley de contrataciones del Estado. Pero está abierto a la discusión si alguien quisiera opinar. Si no, pues pasaríamos al siguiente punto. Por favor, señor secretario. Me pediría al señor Sergio Hugo González, director de Fortalecimiento Institucional, que nos pueda hacer favor de presentar las acciones y avances de la Estrategia Nacional para la Prevención de Desnutrición Crónica en el año 2017, como un avance hasta el mes de septiembre. Muy buenos días. Mesa principal de este honorable Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, miembros invitados también a esta reunión del Consejo. Solo para hacer el antecedente a esta presentación de avance en materia de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica, hacer como la aclaración. El ingeniero Velázquez mencionó todo el avance del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Ese gran conjunto que tiene que ver para intervenciones con seguridad alimentaria y nutricional. Un subconjunto de este POASAN tiene que ver con las acciones más directas y específicas para la prevención y reducción de la desnutrición crónica, y de esas acciones específicas que se enmarcan para la Estrategia Nacional de la Prevención de la Desnutrición Crónica, las que vamos a ver ahora como avance. Siguiente, por favor. Esta información que también tiene corte al 31 de agosto del presente año, recordando que en febrero, marzo del año 2016, técnicos de las instituciones, no solo la Secretaría ni la Comisión, de muchas instituciones y sectores de cooperación, acordamos que para prevenir la desnutrición crónica se diseñaron 4
grandes programas a nivel estratégico que tienen que ver con la reducción y prevención de la desnutrición crónica, y para implementarlos se necesitaban 5 o 6 ejes transversales para que ocurrieran con la intensidad que se necesitaba. Eso era la parte estratégica. En la parte operativa ya se realizaron 82 talleres de activación municipales, porque son 82 municipios los que pertenecen a los 4 departamentos de la primera fase, y después, posteriormente, las comisiones municipales de seguridad alimentaria, esa instancia local, un reflejo de este consejo, solo que a nivel municipal, realizaron las sesiones para socializar la estrategia, y derivado de estas reuniones, las comisiones municipales seleccionaron 1.300 comunidades en esos 82 municipios que las comisiones consideraban que allí era donde había que intervenir con mayor intensidad, haciendo la aclaración que en el caso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no existe el concepto de priorización, es decir, siempre se está invocando la cobertura universal de los servicios de salud. Pero para el caso del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo, que son los principales ejecutores de la estrategia, pues este concepto es de acuerdo a la limitante presupuestaria. Se realizaron asambleas con los líderes comunitarios para poder socializar la estrategia, y estas asambleas comunitarias han finalizado en este mes de septiembre, y su objetivo fue decirle a la población de qué consistía la estrategia y en qué no consiste la estrategia, que es para prevenir la desnutrición crónica, y que la población objetivo son niños menores de 2 años, las señoras que están embarazadas, y también se hizo una boleta de agua y saneamiento con el objetivo de coadyuvar en la gestión de proyectos de agua y saneamiento. Así que estas comisiones municipales, los puntos rojos que ven en pantalla, representan las 1.364 comunidades dispersas a lo largo de los 82 municipios, y en donde las comisiones municipales indicaron que allí estaban concentrados los mayores números de niños menores de 2 años, a donde tenemos que dar con las acciones con una escala suficiente. Estas mismas comisiones municipales, a través de las asambleas comunitarias, ahí están los detalles por departamento. En el recuadro color lila tenemos los niños que identificaron a nivel de las asambleas comunitarias, siendo un total a la fecha, al 25 de septiembre, de 42.000 niños menores de 2 años de edad, y un poco más de 8.000, casi 9.000 señoras que se reportaron embarazadas. La población a donde tenemos que llegar de manera muy intensa. Este es un proceso que se buscó, tal como lo promovió la estrategia desde un principio, de una forma articulada, que no llegáramos las instituciones por separado, sino que llegáramos a las comunidades al mismo tiempo, que nos vieran de forma integrada. Lo que ven en color amarillo son los porcentajes de participación según cada una de las instituciones que llegaron a las asambleas comunitarias. Y también pues es importante mencionar que todas las instituciones en algún momento también han tenido algún grado de limitación en recurso humano para poder participar en el 100% de las asambleas comunitarias. Al respecto de la ejecución de las acciones, en el caso del Ministerio de Salud tenemos los cuadros por departamento, no por Dirección de Salud. En el caso de Quiché, que tiene 3 áreas, se consolidó en un solo gráfico con la expresión de las 3 áreas de salud, y tenemos que a nivel general las últimas 2 barras se encuentra un 50% del avance presupuestario en estos 4 departamentos. Es decir, cuando hablamos de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica, en estos 4 departamentos a esta fecha llevamos un 50%. Y Alta de la Paz es el departamento que mayor ejecución presupuestaria reporta, con 71% de avance. Un análisis del presupuesto vigente de estos 4 departamentos, que son estas 4 líneas, Chiquimula es la línea en color rojo, y así tenemos los otros 3 departamentos. Nos dicen, observamos que en el mes de mayo y abril hubo un aumento del monto vigente del presupuesto de estas direcciones de áreas de salud. Como pueden ver, en el mes de agosto han finalizado con aumentos de entre 37 y 44 millones de quetzales en cada departamento, de acuerdo a las decisiones que desde el Ministerio se tomaron. Esta gráfica, el objetivo de esta gráfica no es tanto visibilizar el listado que está abajo, sino expresar, esta es la producción, el listado de bienes y servicios del Ministerio de Salud en materia de la Estrategia Nacional. No las vamos a leer, después vamos a ver un zoom de cada una de estas, pero estos son toda la oferta programática del Ministerio de Salud. Las barras en color lila y color celeste representan a cuánta población hemos llegado en estos meses. Y en color gris es el porcentaje de avance que han tenido estas acciones. Como ven, hay un color mostaza que sería lo que debería de haber ya ocurrido a esta fecha, y todavía pues, se presentan algunas brechas en ejecución de estos bienes y servicios.
Si vemos un detalle de estas acciones, podemos ver que, por ejemplo, la primera, que es monitoreo de crecimiento, está enfocado al niño menor de 1 año, en este caso este producto lleva 66% de avance. Algo importante mencionar es la escala, porque la barra roja representa el estimado de niños que se encuentran en esos 4 departamentos. Y a pesar de que llevamos 66% de avance de ese producto, de ese bien o servicio, en este caso un servicio, pues se considera que el nivel de suficiencia podría todavía tener un espacio de mejora de acuerdo a las barras de ejecución que están en la parte inferior. Lo mismo ocurre con las acciones dirigidas a la mujer, tanto en edad fértil como embarazada, y ahí tenemos también en área gris las zonas de mejora de acuerdo a lo que tenía planificado el propio Ministerio de Salud. Al respecto del Ministerio de Agricultura, estos son los 2 productos que tienen vinculados a la Estrategia Nacional de la Prevención de la Nutrición Crónica, y vemos que al 31 de agosto, de acuerdo a la fuente oficial del SICOIN, pues llevamos 0% de ejecución en estos 2 subproductos, que son familias con niños menores de 2 años, con capacitación y asistencia técnica para incrementar la disponibilidad y consumo de alimentos. El otro es un producto similar, pero es para el incremento de ingresos en el hogar. En un caso tenemos 5 millones de quetzales y en el otro 4 millones de quetzales como presupuesto vigente. Y en el caso del Ministerio de Desarrollo, las transferencias monetarias dirigidas a las familias con niños menores de 2 años llevan un 2% de ejecución, principalmente en materia de gasto de funcionamiento, siempre el 31 de agosto de este año 2017. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias por la presentación. De igual manera, si hubiera alguna intervención de alguno de los miembros del CONASAN, alguna duda, algún... ¿No? Muchas gracias. Este año 2017 se reactivó tal y como está previsto dentro del Consejo del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el grupo de instituciones de apoyo. Ese grupo de instituciones de apoyo son todas aquellas instituciones que están colaborando con la seguridad alimentaria y nutricional desde la cooperación internacional, proyectos y programas que son financiados a través de donaciones o aportes que hace la comunidad internacional al país. En esta ocasión vamos a hacer una presentación de acciones de coordinación que hemos sostenido con el grupo de instituciones de apoyo. La última reunión que tuvimos hace 3 semanas con el grupo de instituciones de apoyo, ellos manifestaron que quieren presentar en la reunión próxima ordinaria de este consejo un informe de actividades realizadas en seguridad alimentaria y nutricional durante el año 2017, para lo cual vamos a estar poniéndolos en agenda de ese CONASAN, y que esta presentación que vamos a hacer ahora sirve como punto de partida para que este consejo tenga una noción de quiénes son, cuántos son y de dónde están coordinando las acciones en cada uno de los territorios del país. La licenciada Lisette Guzmán, directora de cooperación, nos va a hacer favor de presentar este punto. Honorable señor vicepresidente de la República, honorable mesa principal, honorable Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, tengan todos un buen día. A continuación presentaré las acciones de coordinación con la cooperación internacional a través del Grupo de Instituciones de Apoyo GIA. Derivado en que la cooperación debe alinearse a los planes de gobierno, se presentan los 2 grandes hitos en seguridad alimentaria y nutricional, los cuales pueden observar a continuación. La Estrategia Nacional para la Prevención de la Nutrición Crónica, con sus 4 ejes programáticos y 5 ejes transversales, y el Plan de Respuesta en Atención a Hambre Estacional, con sus 6 líneas de acción. Esta diapositiva resume la presencia de la cooperación internacional para ambas grandes líneas de acción. Como ustedes pueden observar, se encuentra FAO, USAID, Cooperación Alemana, Cooperación Chilena, Acción contra el Hambre, Cáritas, PCI, CRS, UNICEF, ACID y PMA como colaboradores a la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica. Y para el Plan de Respuesta en Atención a Hambre Estacional, pues se encuentra Plan Internacional, PMA, Acción contra el Hambre, FAO, Cooperación Alemana, Unión Europea,
PCI y Trocael. Esta gráfica resume la presencia de la cooperación en la estrategia en la fase 1, observando que Chiquimula tiene el mayor porcentaje de cooperación, representando un 30%, y el departamento que menor cooperación tiene es Alta Verapaz. También podemos observar en la fase 2 que el 19% de cooperación lo tiene San Marcos y un 9% lo tiene Totonicapán. El monto total al que asciende la cobertura de cooperación internacional para la estrategia de prevención de la nutrición crónica son 59 millones, con la cobertura de 7 departamentos a ser intensificados. Cabe mencionar que esto es por una temporalidad de 2016 a 2019. Este mapa es muy importante porque resalta la correlación entre las comunidades priorizadas por el Comusan que mi antecesor les presentó con las comunidades donde tiene presencia la cooperación, observando el círculo rojo enmarcado las comunidades que coinciden, siendo estos de 1.364 comunidades, 95 comunidades en las que únicamente la cooperación coincide. Cabe mencionar que en la gráfica anterior USAID no nos desagrega la información por comunidad. Es por ello que las agencias de USAID no aparecen en este mapa. Ahora les voy a presentar la presencia de la cooperación para hambre estacional, observando que el mayor porcentaje de cooperación también se encuentra en Chiquimula, seguido de Huehuetenango, luego del Progreso, Baja de la Paz, Zacapa, y el que menor porcentaje de cooperación tiene es Guatemala. ¿Sí? Bueno, este cuadro resume el monto planificado para hambre estacional, observando que el monto total de la cooperación para hambre estacional son 205 millones de quetzales. En rojo ustedes pueden observar los departamentos que no cuentan con cooperación internacional, haciendo la aclaración que justo ustedes pueden ver ahí el 82 son los 82 municipios priorizados por hambre estacional. De los 82 únicamente la cooperación está en 41. Acá, pues obviamente específicamente hace la aclaración que únicamente en 41 y que el monto asciende a 205. Y este es el mapa de hambre estacional, donde ustedes pueden ver de igual forma el área de la línea negra encierra los municipios de corredor seco, los puntos morados es donde está la presencia de la cooperación, y los colores de los municipios que más claros están son los que menos proyectos de cooperación tienen, y los marrones los que tienen de 7 a 10 proyectos, observando que Chiquimula pues siempre es el departamento con mayor cooperación. Muchas gracias. Bien, de igual manera, pues si alguien quisiera decirnos algo respecto a estos temas tan importantes que tenemos aquí en el CONASAN. Si no, señor secretario. En esta ocasión, como siempre, nos acompaña el señor Mario Touchet, que es el director de país para el Programa Mundial de Alimentos y que además es el coordinador del grupo de instituciones de seguridad alimentaria y nutricional y desarrollo rural de la cooperación internacional, quien, por si tuviera algunas palabras, pues le daríamos un espacio. No tengo comentario adicional, solamente confirmar que la cooperación, que de parte del PNL de las Naciones Unidas estamos para apoyar a los esfuerzos de respuesta del gobierno en el plan de hambre estacional. Le agradecemos, y si no hay ninguna intervención pasaríamos al siguiente punto, que es la presentación del Ministerio de Salud Pública, el señor viceministro Luis González. Me imagino que es el plan de la presentación. Por favor.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Miembros directivos que están en el marco de CONASAN, compañeros, colegas de los diferentes ministerios. Vamos a iniciar con una imagen que ustedes pudieron visualizar, obviamente para ver las tendencias globales que obviamente nos da la ESMI, para que visualicen el marco de la desnutrición crónica aguda y global. Obviamente la desnutrición crónica, que es de 46.5, en este marco, según su tendencia de indicador, es un problema por su magnitud, un problema de salud pública. Pero obviamente, aunque el 0.7 de desnutrición aguda sea no significativo en la magnitud, es la que políticamente llama la atención por las muertes de niños que suceden. Me voy a referir exclusivamente al marco de la desnutrición aguda que se visualiza, dado que ya ha participado y ha confrontado el tema de desnutrición crónica. Obviamente, de los casos notificados a lo requerido de la 36 semana, obviamente hubieron 215 menos casos comparados con el año 2016. Totalmente unos 108 casos que hubieron de un caso para otro. De los acumulados, pues tenemos 9.161 casos y a la fecha del año pasado, a esta fecha, hay menos 1.441 casos. Obviamente, el segmento de población que se ve más afectado es de los casos de niños menores de 12 meses hasta 24 meses, son el 70% de la población que se ve acumulado. Y el resumen de análisis de la mortalidad por desnutrición aguda es fundamentalmente en niños menores de 5 años y tenemos fundamentalmente el total de casos confirmados en el 2017, 77 casos confirmados. Obviamente, las áreas que han sido más afectadas ha sido San Marcos, Huehuetenango, Escuintla, y ahí sí viene el desglose de los casos que nos dan a 77 casos globales en el país. La mortalidad por la desnutrición aguda, los casos confirmados que hemos hablado son 77 casos, femeninos son 43, que corresponden a un 56%, masculinos 34, que corresponden a un 44, con una letalidad de 0.84, y se establece en el grupo etario, obviamente de los 29 días a los 24 meses, el 80% de niños afectados. Este es un resumen de la mortalidad. Hubieron 77 casos fallecidos confirmados, 75 casos han sido descartados y 33 casos en investigación, y se visualiza dónde fueron los principales casos, de donde fueron procedentes: Suchitepec, Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Izabal, Sololaque, Saltenango, Chimaltenango, Alta Verapaz, Zacapa, Jutiapa, El Quiché, Santa Rosa, Guatemala Occidente, Guatemala Sur, Chiquimula, el Progreso de Escuintla. De estos casos fueron, tal como lo dijimos, 75% investigados fueron descartados, 43 son de casos femeninos, 62 de los casos confirmados son menores de 24 meses, 47 de estos casos confirmados fallecieron en un hospital público y 30% de estos casos presentaban desnutrición severa aguda. Y casos de vidas salvadas fueron 1.505 casos identificados y tratados en los hospitales. Quiero abordar el tema de vacunación, que obviamente tiene una simbiosis y una relación muy importante con el tema de nutrición, y vale la pena en el preámbulo hacer ver que actualmente ya hay una alarma epidemiológica a nivel de las Américas, ya que hay casos de sarampión detectados en Estados Unidos, Canadá, Argentina y el brote de la semana pasada en Venezuela. Y esto nos indica que como país debemos de tener ya una alerta. Ya se envió una alerta a las áreas de salud y hospitales, dada la simbiosis que tiene este tema de sarampión con el país. Entonces quiero presentar que de las enfermedades improvenibles hasta la semana 32 de tosferina tuvimos 172 casos sospechosos, 36 casos confirmados. De la sarampión y rubiola tuvimos 85 sospechosos, fueron descartados. Parálisis flácida aguda 25 fueron descartados, y un síndrome de rubiola congénita pues tuvimos 3 casos sospechosos. En este marco quiero decirles a ustedes que en este marco estos son las coberturas que nosotros tenemos actualmente en el marco de todas las vacunas, pero eso no implica que esta cobertura por biológico nos dé un esquema completo de vacunación, que es lo que nosotros queremos llegar. Y en el análisis que hemos tenido es que estamos llegando por lo menos de 30 a un 35% de esquemas
de vacunación completo. Y eso quiere decir que como país estamos en un alto riesgo, que según el análisis de rezagos a nivel nacional para recuperación de coberturas, tenemos rezagos desde el 2014, 15, 16 y 17, y solo quiero poner énfasis en el marco de la vacunación exclusiva para lo que corresponde al tema de vacunas para lo que es sarampión. Solo para la primera dosis tenemos un rezago de 429,000 vacunas, y para el marco de la segunda tenemos 1.149.000, y eso implica que obviamente hay que hacer un esfuerzo extraordinario dada la complejidad y la alarma internacional que tenemos en el marco del sarampión. Estas son las áreas de salud que hoy tenemos en riesgo, pero lo que quiero decir es que todo el país está en riesgo por las bajas coberturas que nosotros tenemos, y tenemos en estas desde mayor alto riesgo, las de mediano riesgo y las de bajo riesgo. Esto implica, señor vicepresidente y miembros de la mesa directiva de CONASAN y estimados colegas de los diferentes ministerios, que el Ministerio de Salud el día de hoy, en estos 3 días, hemos estado reunidos ya con las áreas de salud y los equipos técnicos, también con los hospitales, reenfocando las acciones de intervención inmediata, directamente con un modelo de intervención hacia las personas para el aumento de coberturas directamente, y un esfuerzo a nivel nacional. Esto implica que seguramente en las próximas 2 semanas, de una alerta amarilla cuando sea el primer caso confirmado en el país, vamos a pasar a un esfuerzo mayor. Esto implica una reorientación implícita de los recursos para poder entrar a esta parte, de las cuales ustedes sabrán que como CONASAN el tema presupuestario es un tema bastante delicado en estos reglones del 14 y 15 y en el marco de los micronutrientes. Muchas gracias. Gracias, señor viceministro. Sabemos que esto es una situación álgida. Ustedes tienen poco tiempo de estar a cargo del ministerio, pero esperamos que estas acciones realmente vayan superando esa cobertura, ¿no? Porque la complejidad que tiene, porque no solo depende de las acciones del ministerio, ahí está el componente eminentemente familiar. Habría que hacer un esfuerzo para poder llegar a todas estas áreas y ver cómo se mejora esa condicionante, y esperamos que no tengamos esas situaciones de emergencia con estas brotes que pudieran surgir de esa prueba. No sé, señor secretario, si alguien tuviera, por favor, señor procurador de los derechos humanos. Buenos días. Buenos días, señor vicepresidente, señor secretario, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos. Mi compromiso, dentro de mis prioridades, se lo plantea el secretario oportunamente, está el tema de desnutrición crónica, y por eso es que personalmente también tengo un poquito más de un mes, pero voy a ocupar este espacio en lo que me diga las posibilidades de forma personal, y de caso contrario pues vendrá una junta por lo relevante que es el tema. Está muy interesante los datos generales. Yo quisiera siempre desde mi mandato constitucional dar alguna recomendación en un caso muy puntual. Personalmente pude constatar en Rabinal, Baja Verapaz, hay un centro de recuperación de niños desnutridos, el cual lamentablemente hasta hace 2 o 3 semanas no era pagado por el Estado, sino los propios trabajadores hacían un aporte de su salario de 300 quetzales para pagar la renta. Entonces sé que hay precariedades del Estado, pero seguramente visibilizar esos temas concretos podríamos coadyuvar a solucionarlos. También había una precariedad de alimentos, no había ni frijol, ni caparina, ni carne, ni frijol, ni nada. Entonces no sabe uno si van a salir mejor o peor esos niños ahí. Entonces, con todo respeto, tratar de poner atención en este caso puntual, y ojalá que en un tiempo prudencial pudiéramos ver avances en este caso concreto. Únicamente gracias por el espacio, muy amable. Muchas gracias, señor procurador, y muy bienvenido a este consejo, y es bueno tener su presencia acá como parte activa dentro del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Solo cabe mencionar de que es dentro de los registros de la CESAN teníamos unos 4 años o 5 de no tener la presencia del Procurador de los Derechos Humanos en este consejo, y esto es
una buena noticia y muchas gracias por su presencia. Estamos tomando nota de este Centro de Recuperación Nutricional. Personalmente yo lo he visitado en anteriores ocasiones. Sé que hay una complicación administrativa ahí en ese centro. Vamos a coordinar con el Ministerio de Salud Pública para que podamos poder suplir esas falencias administrativas que pudieran haber para el alquiler de esa vivienda. Y también vamos a coordinar con el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional para poder hacer alguna provisión de alimentos básicos en ese centro de recuperación. ¿Y alguien más que quiera tomar la palabra? Muy buenos días, señor vicepresidente y al pleno de este consejo. Quisiera abordar tres puntos en mi intervención. Lo primero es que en realidad a mí me preocupa que en el informe que presenta el Ministerio de Salud, por ejemplo, actualmente solo se tiene de 30 al 35% de esquemas completos de vacunación. Es preocupante porque recordemos que ya lo mencionaba el señor viceministro, ahorita pues se encienden las alarmas en el tema de la sarampión y creo que no debería ser únicamente en esos temas. El hecho de que el esquema no se complete es un gran riesgo para la niñez, especialmente en esta ventana de los 1000 días, tomando en cuenta que el tema de la vacunación es una de las principales acciones de esta ventana. Y realmente desde el punto de sociedad civil yo sí quisiera urgir que se pudiera de alguna manera ver, como lo decía el viceministro, pero en este sentido la reorientación presupuestaria, porque es una situación que no debe esperar. Hablamos de alrededor de casi un 70% de la población menor de 2 años que está expuesta a un sinfín de enfermedades y sobre todo está expuesta a la desnutrición, que es digamos el problema más grande que está afectando a nuestro país con un 46.5%. En el caso de Totonicapán, de donde yo vengo, por ejemplo, en un 70%. Y pues digamos el planteamiento es ese, que se puedan tomar las acciones inmediatas en el tema presupuestario para que esto no se quede con más tiempo, sino esto debe ser algo de urgencia nacional y se debe reorientar el presupuesto en ese sentido. Lo segundo es también el tema de alimentación complementaria. En el caso del área de salud de Totonicapán, por ejemplo, ahorita solo se está trabajando en el tema de alimentación complementaria para embarazadas con una ONG que está cooperando y al menos tiene un convenio de 3 años para estar aportando incaparina maternal en el caso de las embarazadas y también Crecimax para los niños. Pero la preocupación es esta, que en otros espacios, por ejemplo, en otros puestos de salud no alcanzan a cubrir este alimento complementario. Entonces, y no me imagino yo cómo estarán los otros departamentos en ese sentido, teniendo en cuenta que también hablamos de que la población menor de 2 años y las mujeres embarazadas, digamos, son la población más vulnerable en este sentido, y como tal se debe urgir también el tema del abastecimiento de alimentación complementaria en los servicios de salud, que es algo muy importante. Entonces sí me gustaría que en este caso el señor viceministro me pudiera comentar al respecto de qué acciones se tienen en ese sentido. Y lo último, creo yo, esperaba que se pudiera hacer en este caso, pero viendo la agenda, por ejemplo, y un comentario que se hizo en la sesión anterior, es el hecho de que pareciera ser que el tema de la desnutrición crónica o el tema de la seguridad alimentaria únicamente compete al Ministerio de Salud, porque es el único que en este espacio rinde cuentas al menos, o por lo menos viene a presentar el avance en su ejecución o en la implementación de sus acciones. Y una petición muy puntual es que también se pueda requerir la presencia de los demás ministerios que, como vemos en el POASAN, tienen presupuesto, ya sea que el avance sea el adecuado, como en el caso de
la SOCEP, por ejemplo, que ya está en un 90%, o que estén incluso en un 20%, pero pienso yo que como el Pleno del Consejo deberíamos conocer a qué se debe el que avancen o no avancen, pero pareciera ser que los demás ministerios no tienen de alguna manera responsabilidad en este tema y solo se está delegando todo en el Ministerio de Salud. A mí sí me parece muy oportuno hacer nuevamente ese planteamiento para que en una próxima sesión de consejo otros ministerios, como en el caso de comunicaciones, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo y el MAGA propiamente, que pues siempre los mencionamos aquí, pero no figuran, no presentan informe y pues no sabemos a qué se debe el que avancen o no avancen en la ejecución de ese presupuesto. Muchas gracias por su atención. Por eso, antes de dar la palabra al señor viceministro, el señor secretario tiene alguna información al respecto. Muy buenos días, muchas gracias por los comentarios desde la instancia de consulta y participación de la sociedad civil. Estuvimos tomando nota de, sobre todo, el tema del alimento terapéutico, como lo mencionaba el señor Armando Barreno, pero vamos a promover una reunión entre el Ministerio de Salud y Copas, porque ese alimento que usted menciona es un alimento suplementario que ya no se está entregando por parte del Ministerio de Salud, ya que habían muchas complicaciones y dudas al respecto, no solo del Ministerio de Salud, sino del impacto que pudiera tener ese alimento suplementario hacia las familias. Pero para tener una mejor perspectiva, vamos a hacer una reunión entre ambas instituciones para que pudieran tener mejor considerados esos puntos. Y en el caso de las instituciones, todas tienen obligación por ley de poder informar de cuáles son las acciones que están relacionadas con seguridad alimentaria. Dado el espacio que tenemos, no nos da chance de poder poner a todas las instituciones, pero vamos a tomar el punto de incluir MAGA, MIDES y Ministerio de Comunicaciones para la siguiente entrega de resultados, que ya sería en el mes de diciembre, como la sesión ordinaria está prevista. Señor viceministro, ¿tiene alguna información? Sí, claro, señor vicepresidente. Yo creo que lo que está planteando sociedad civil es muy importante. Y muchas gracias, Armando, por expresar esos puntos, porque creo que este tema, precisamente en este seno, debe abordarse en un tema intersectorial. Es más, supera al ámbito del sector salud. Es un abordaje intersectorial y por eso es este esfuerzo que está acá. Y creo que en este seno debemos de aportar los esfuerzos que cada una de las instituciones y sectores estamos abordando. Por supuesto, para el señor vicepresidente, en la mesa que está en la directiva, no es del desconocimiento que a nivel nacional tenemos un déficit de tener un plan sectorial, porque no hay una conducción del sector salud, sino que estamos iniciando los esfuerzos para poderlo trabajar, pero sí la CESAM y a través de la CONASAN nos permite poder abordar esto de una manera integral. Y hemos hecho ya esfuerzos. En las 2 semanas anteriores ya hemos tenido 3 reuniones de trabajo, inclusive la CESAN ya pudo estar con nosotros ahorita con los directores de área, y también el viceministerio del MAGA de Seguridad Alimentaria ha participado ya con nosotros, hablando directamente a nuestros directores de área para poder establecer las acciones. Y voy a mencionar 3 acciones inmediatas que se han tomado, señor vicepresidente. Una es la rehabilitación presupuestaria para el renglón 14 y 15, y el otro el 266, que es el marco de abastecimiento. Obviamente una de las preocupaciones era de que la ejecución en el mes de julio era bastante baja, y entonces ahorita se están haciendo los esfuerzos para poderlo reorientar en este marco, en el renglón 14 y en el renglón 15. Y obviamente renglón 14 y el renglón 15. Y entonces el renglón 14 es el tema que tiene que ver con el tema de la desnutrición crónica, y el tema del renglón 15 tiene que ver con el tema de mortalidad materna, que al final tienen que ver con los resultados estratégicos que tiene el Ministerio de Salud. Por lo tanto, las 3 acciones estratégicas que se tuvieron que retomar en ese marco fue un diagnóstico y reorientación del presupuesto para el 4º cuatrimestre y para todas las unidades ejecutoras,
reorientarlo en este marco del reglón 14 para las intervenciones de desnutrición crónica y aguda, y fundamentalmente también para el tema de insumos y micronutrientes, mejoras de abastecimiento por medio de la asignación financiera, y obviamente necesariamente el Ministerio tuvo que replantear una definición de modelo de atención con un enfoque de atención directa a las personas para poder tener un aumento inmediato de las coberturas. Gracias, señor viceministro. Nosotros vamos a enviar a los ministerios, como lo veníamos haciendo en unos CONASAN anteriores, habíamos presentado por su ministerio cómo iba el avance, pero vamos a los que no vinieron, pues vamos a girar las notas con un llamado de atención, porque aquí debemos estar todos los ministerios, y les vamos a pedir que vengan a informar en este último CONASAN que tenemos para ver cómo vamos a cerrar el año. Y la situación planteada de que es intersectorial, pues la nutrición desde muchos años ha tratado de implementar estos proyectos intersectoriales para poder tener algún impacto positivo. De lo contrario, no es cuestión solo del área de salud, sino que están todos los componentes, y en eso estamos trabajando y vamos a seguir bajo ese eje, ¿verdad? Así es que gracias por los comentarios y van a ser tomados en consideración. Pasaríamos tiene la palabra. Sí, solamente quisiera unirme a la intervención del compañero Armando en relación a la situación que se está dando, ¿verdad? Entonces yo creo que, y también tomando en cuenta una de las atribuciones de CONASAN, que es conocer el nivel de ejecución de los planes estratégicos, como también emitir correctivos y replantear estrategias, aprobar acciones coyunturales. Yo creo que es bien importante, es bueno que conozcamos los avances, pero que también entremos en el proceso de analizar si realmente las estrategias que se están implementando son las adecuadas, porque es lamentable cuando uno está en el campo. Yo recuerdo que acá precisamente se nos presentó que muertes por desnutrición en San Marcos solo había habido una, pero lamentablemente los datos no son así. Hasta la fecha van 14 fallecidos ya por la causa ha sido la desnutrición directamente. Entonces yo quisiera, y aprovechando también que está el procurador acá con nosotros, porque dentro de otras las atribuciones que emanan, que son responsabilidad de la CONASAN, es conocer y analizar y proponer correctivos a las políticas y estrategias en materia de seguridad alimentaria y nutricional sobre las bases de las recomendaciones que anualmente emitirá el Procurador de los Derechos Humanos. Yo creo que en la medida que nosotros trabajemos por Guatemala, yo creo que el problema de la nutrición lo vamos a ir minimizando, porque cuando uno ve estos datos son alarmantes. Entonces se espera, según las proyecciones que están haciendo en San Marcos, que si no hacemos nada al final de este año vamos a contar con 14 fallecidos, porque precisamente en el transcurso de esta semana falleció otro niño por desnutrición en el área de San Marcos. Entonces yo sí quisiera que, aparte de la información que se nos pueda dar, los avances, que podamos hacer también como una revisión, un análisis de toda esta, de las estrategias que si realmente son los resultados que se están planteando, ¿verdad? Entonces solamente, y muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Fuentes. Yo creo que es importante esta discusión que presenta la sociedad civil y creo que es sano poderlo realizar. En el pasado CONASAN, como ustedes recordarán, tuvimos una discusión acerca de la ejecución y de las trabas que las mismas leyes actuales tenían para poder ejecutar programas y proyectos dentro del gobierno. Las estrategias planteadas pues tienen una razón de ser y tienen un enfoque bastante claro y que se puede ejecutar, pero a la hora de implementarlo, las instituciones están teniendo muchos problemas con hallazgos de Contraloría, con sanciones incluso judiciales que tienen una razón no muy explicable, y que en algunos momentos pues a las mismas instituciones les están causando debilidades internas para poder plantearlo. Yo, dentro de los puntos varios, presenté una solicitud de puntos varios para poder incluir esa gestión que estamos haciendo con el Contralor de Cuentas,
y ahí le pediría también al Procurador de Derechos Humanos que nos acompañe en esa gestión, porque tenemos una limitación bastante grande. Mencionaban acá incluso hasta 115 denuncias judiciales por ejecutar programas que muy probablemente hubieran podido ser alguna acción correctiva de la Contraloría de Cuentas, y el ministro de Finanzas en la anterior CONASAN hizo una explicación bastante amplia que está puesta dentro del acta de CONASAN para poder destrabar esos procesos. Yo creo que tenemos que trabajar en el fortalecimiento de las instituciones públicas para que esos presupuestos, como están planteados, pues puedan llegar a la población. Solo quiero recordar el ejemplo del Ministerio de Educación, en donde el Ministerio de Educación ha podido realizar ya 3 entregas de los anticipos para poder entregar la refacción escolar y asegurar 180 días de refacción escolar a todas las escuelas del país. Ellos tienen una ejecución presupuestaria de casi 85% al día de hoy en su presupuesto, y las instituciones, las escuelas y las organizaciones de padres de familia ya tienen solventado ese programa. Ese ejemplo, como lo trabajó el Ministerio de Educación, pues es un ejemplo para las demás instituciones, pero eso no quiere decir de que no hayan problemas de ejecución en los otros ministerios que entregan bienes y servicios a la población. Vamos a tomar ese punto y lo voy a reactivar con el señor Procurador para poder hacer una visita al Contralor General de Cuentas para que nos pueda apoyar en ese proceso a las instituciones del sistema. ¿Cómo tiene la palabra? Buenos días a todos. Uniéndome a lo que expresado por mis compañeros, principalmente Armando Barreno y Mario Fuentes, mi preocupación o mi consulta es: ¿podemos conocer el análisis realizado que los llevó a la decisión de ya no distribuir los alimentos suplementarios, para ver los impactos? Si es un impacto positivo o es un impacto negativo, para conocer ese análisis que se hizo. Creo que es importante. Sí, con mucho gusto. Vamos a hacer estamos aquí asistiendo con el señor viceministro de Atención Primaria en Salud. Vamos a programar con la INCOPAS una reunión en donde platiquemos sobre este tema, porque sí es importante poderlo mencionar. Se discutió mucho el año pasado, en el 2016, este tema, pero vamos a hacerlo con la INCOPAS para poder trasladar toda la información. Bien, vamos a cerrar aquí este punto. Pasaríamos al siguiente punto, que es la presentación de avances del plan de respuesta para la atención al hambre estacional por el licenciado Rafael Salinas. Señor vicepresidente, señor secretario, señor comisionado, señores miembros de la mesa principal, señores integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, buenos días. Como ustedes saben, en el mes de marzo este Consejo aprobó la implementación del plan de respuesta para la atención del hambre estacional. Y para este día vamos a presentar los avances que tenemos hasta el mes de agosto. Por favor, el objetivo fundamental del plan de respuesta para la atención del hambre estacional es contribuir en la mitigación de los efectos del hambre estacional. Para todos ustedes es conocimiento que desde el mes de marzo al mes de septiembre, octubre es un periodo en donde las familias no tienen las reservas de alimentos suficientes, porque del 2014, 15 y 16 han tenido pérdidas continuas derivadas de los cambios afectados del clima, especialmente por el tema de las sequías prolongadas. Entre los objetivos específicos está el prevenir la morbilidad y la mortalidad por desnutrición aguda. Aquí se mostraba cómo el indicador de desnutrición aguda se ha mantenido estable, y esto es precisamente por las intervenciones que este Consejo realiza a nivel territorial. El segundo objetivo es fortalecer las capacidades productivas de los hogares, y en esto pues el Ministerio de Agricultura con sus técnicos trabaja en 82 municipios del Corredor Seco, específicamente en temas de conservación de suelos, conservación de fuentes de agua, plantas nativas, etcétera, que contribuye
a fortalecer la resiliencia de las familias. En el tema de armonizar el apoyo a la cooperación internacional, ya se dio una explicación cuál ha sido el aporte y que definitivamente pues la cooperación internacional necesita, digamos, fortalecer los esfuerzos para poder tener una mayor cobertura y una mayor presencia a nivel de cada una de las comunidades en donde realmente se dan los lugares de afectación. Y luego el tema de fortalecer la vigilancia nutricional y monitoreo de cultivos. En el tema de la vigilancia nutricional, el Ministerio de Salud Pública ha logrado a nivel de las comisiones municipales de seguridad alimentaria y nutricional realizar barridos a nivel de cada una de las comunidades para la identificación de los casos con desnutrición aguda, hacer las notificaciones obligatorias y proceder a la implementación de la atención de los niños desnutridos agudos. La siguiente, por favor. Estas acciones normalmente se realizan a través de las comisiones municipales de seguridad alimentaria y nutricional en los 82 municipios que nosotros hemos denominado el corredor seco. Tradicionalmente el corredor seco estaba determinado por los departamentos de Chiquimula, Zacapa, Progreso, Baja Verapaz, Jalapa y una parte de Jutiapa. Sin embargo, derivado del cambio climático, del cual ustedes tienen ya conocimiento, prácticamente hay 17 departamentos que tienen una afectación directamente en las condiciones climáticas, lo cual de alguna manera influyen en el cultivo de granos básicos, del cual dependen la mayor parte de las familias del área rural. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Como pueden ver, aquí está en el caso del resumen de la ejecución financiera del plan. Estamos hablando de 89 millones y el mes de agosto tenemos una ejecución del 47%, equivalente a 41 millones, de los cuales los tres actores principales, estamos hablando del Ministerio de Salud, que tiene asignado para este plan 13 millones y tiene una ejecución del 52%. En el caso del MAGA tiene asignado 55 millones y tiene una ejecución del 55%. Y en el caso del MIES tiene 19 millones, de los cuales solamente tiene una ejecución del 20%. Vale la pena hacer la mención acá que una de las dificultades para hacer las intervenciones, tanto para el Ministerio de Agricultura como para el Ministerio de Desarrollo Social, fue la vigencia del artículo 23 de la Ley de Presupuesto. Este ya fue derogado por la Corte de Constitucionalidad y ha sido ya publicado. En consecuencia, creo que en este cuatrimestre va a ser oportuno agilizar ya las intervenciones que se tienen especialmente para las familias afectadas por el hambre estacional. La siguiente, por favor. La ejecución financiera del Ministerio de Salud Pública, ahí están las tres intervenciones que son vinculadas a esta atención de la nutrición aguda, especialmente en el tema de las IRAS, o sea, las infecciones respiratorias, las enfermedades diarreicas y el tratamiento de la desnutrición aguda a través de la provisión del APLC, o sea, el alimento terapéutico listo para consumo. La siguiente, por favor. Acá está una descripción de todos los departamentos donde pueden verse, digamos, los avances de la atención del Ministerio de Salud en el departamento de Jutiapa, Quiché, Chiquimula, Totonicapán, Huehuetenango, Baja Verapaz. La siguiente, por favor. En cuanto a la ejecución financiera del Ministerio de Agricultura, hay tres programas vinculados al hambre estacional. Es el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina. Y en este tiene asignado 15 millones y tiene una ejecución del 52%. El siguiente programa es el programa de alimentos por acciones, en el cual tiene 17 millones y tiene un 70% de ejecución. Y de inseguridad alimentaria y nutricional, acá incluimos no solo las familias que han sido afectadas por el tema de la sequía o por problemas de pérdida de cultivos, sino también incluimos la atención a todas las familias con niños con desnutrición aguda. Vale la pena mencionar que hay un amparo de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que alrededor de 18,000 casos de familias con niños con desnutrición aguda es necesario brindarle la asistencia alimentaria mensual. Esa es una acción que está ejecutando directamente el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y adicionalmente la sentencia también implica la entrega de transferencias monetarias condicionadas a estas familias. Es decir, que aquí hay una acción que ya no tiene discusión, sino que simplemente compete tanto al MAGA
como al mes hacer las ejecuciones correspondientes. La siguiente, por favor. En cuanto a las entregas de alimentos, como ustedes pueden ver en esta gráfica, hemos gestionado 46.898 raciones y tenemos un avance del 46%. En eso incluimos 17.000 familias con niños con malnutrición aguda y 29.000 familias que han tenido pérdidas de cosecha. La siguiente, por favor. Aquí pueden ver, hay una brecha de 25.000 familias aproximadamente que, derivado de esa vigencia del artículo 23, no fue posible atenderlas. Es decir, el Ministerio de Agricultura tuvo que hacer uso de los recursos que tenía el año pasado para poder hacer las atenciones y tratar de que estas familias, alrededor de 20.000 familias, recibieran los alimentos oportunamente para evitar las muertes por desnutrición aguda. La siguiente, por favor. Hay 26.000 familias que han estado trabajando en actividades de resiliencia. Ustedes pueden ver ahí, huertos familiares, aperturas de caminos, siembra forestal, sistemas agroforestales, sistemas de abastecimiento de agua, que son muy importantes, y algunas otras actividades agrícolas. La siguiente, por favor. En el caso del MIES, que ya lo mencionábamos, teníamos hablando de los 19 millones y de la ejecución del 20%. Yo creo, hemos tenido reuniones con el Ministerio de Desarrollo, con las nuevas autoridades, y considero que en este último cuatrimestre va a haber un incremento en la inversión en las transferencias monetarias condicionadas, que va a ser bastante significativo. La siguiente, por favor. Acá está, pueden ver ustedes ya en una forma cuantitativa la participación de las ONGs como Acción contra el Hambre, Oxfam, PMA, que son, digamos, los que más han invertido en los departamentos del corredor seco, y ahí se ve la inversión de 14 millones y que han atendido alrededor de 15.000 familias. La siguiente, por favor. En las conclusiones que tenemos, hay un avance del Ministerio de Salud del 52% y 47% que es el cumplimiento de sus metas físicas. El Ministerio de Agricultura está reportando un 56% de avance, y la asistencia alimentaria, pues ya ratificar que es un 46%, y en el caso del MIES son 20%. La verdad es que estos porcentajes, pues obviamente deben ser mayores, pero creo que, vuelvo a ratificarlo, es el hecho de que una decisión que afecta en el presupuesto influye directamente en la población, y eso es oportuno hacerlo ver. La siguiente, por favor. Ahorita vamos a conversar sobre el pronóstico de seguridad alimentaria. Gracias. Señor Vicepresidente, honorable mesa directiva, señor miembro del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, muy buenos días. Les voy a presentar a continuación uno de los procesos que forman parte del sistema de alerta temprana en seguridad alimentaria y nutricional. Este es un análisis coyuntural que se hace desde 2009 en la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con participación de instituciones de gobierno y de la cooperación internacional. Se analizan variables como el clima, comportamiento de precios de granos básicos, reservas de granos básicos, tecnología de granos básicos, y cómo eso incide en los casos de desnutrición aguda en menores de 5 años. Siguiente, por favor. Acá podemos ver la situación actual de las condiciones del niño y la niña, que se denomina ENSO por sus siglas en inglés. El señor subsecretario técnico de Están ha mencionado pues que los 4 años anteriores pues ha habido una prolongación de la canícula por consecuencia del fenómeno del niño, que está asociado a déficit de lluvia o sequía, y la niña, que tiene un comportamiento totalmente lo contrario, que está asociado a incremento de lluvias. Afortunadamente este año pues no hubo canícula prolongada, y eso favorece que los cultivos de agricultores de granos básicos, los pequeños agricultores de infra y subsistencia, pues tengan una buena cosecha este año, y de esa manera paliamos esas pérdidas que han tenido en los últimos años debido a la canícula prolongada. Y de acuerdo con esta perspectiva, para el último trimestre del 2017 hay un 61-62% de probabilidad de que ocurra el fenómeno de la niña, y también se aplica para inicios del próximo año. Siguiente, por favor.
Esta es la perspectiva climática que nos comparte el INSIUMA, que es el director en este tema. Ustedes pueden ver ahí que la flecha roja nos indica que hay un 45% de probabilidad de que las áreas marcadas en color verde tengan un comportamiento arriba de lo normal respecto a las lluvias, y el resto del país que está en color amarillo hay un 40% de probabilidad de que las condiciones sean normales. Hay 4 puntos claves en que hay que tomar en cuenta en esta perspectiva. El distribuidor nos indica que la época lluviosa podría finalizar entre el 15 y 25 de octubre en la meseta central y región oriente, a pesar de que octubre va a ser un mes lluvioso. Y en la segunda quincena de este mes de octubre se espera la incursión de frentes fríos. Sin embargo, como es usual, en noviembre las lluvias continuarán en las regiones norte, franja transversal del norte y Caribe. Además, se espera la influencia directa o indirecta de al menos 2 sistemas tropicales en el territorio nacional. Siguiente, por favor. Acá podemos ver el comportamiento de los precios de maíz y frijol, de acuerdo con la información que nos aporta el MAGA. Entre julio y agosto hay una disminución de 2% en el precio del maíz blanco, y respecto al frijol hay una disminución de 4%. ¿Y qué esperamos para estos 3 meses de perspectiva? Es que continúa la tendencia de disminución de los precios de estos granos básicos, debido a que ya inició la cosecha de primera en las áreas productoras del país. También hay ingreso de producto de origen mexicano por la vía ilegal, llámese contrabando, pero de alguna manera está beneficiando a los consumidores, a la gente que no tiene recursos para comprar alimentos, en este caso granos básicos. Sin embargo, si lo vemos por otro lado, afecta a los pequeños productores que tienen un pequeño excedente que puedan vender, porque el precio es muy bajo, entonces no es rentable para ellos. Siguiente, por favor. Acá está el calendario estacional que ya mencionó el señor subsecretario técnico. Acá está especificado los periodos de cosecha de maíz de primera y segunda, y también de frijol, la migración, el empleo agrícola, el hambre estacional, las temporadas de lluvias. Como vas a ver posteriormente en las siguientes diapositivas, las regiones más vulnerables a efectos del cambio climático o eventos climáticos extremos son la región occidente y la región oriente, pero principalmente la región occidente porque solo tiene una cosecha al año. Siguiente. Entonces acá podemos ver, la gráfica nos muestra los meses de reserva de granos básicos de los pequeños agricultores. Esto lo reporta FAO en municipios donde tienen proyectos. Podemos ver entonces que tiene reserva para menos de un mes. Sin embargo, como ya empezó la cosecha en oriente, norte y sur, pues las reservas van a incrementarse para el próximo mes. En este caso, esas 3 regiones que ya les mencioné, pues su situación de inseguridad alimentaria pues va a mejorar porque ya van a tener incrementadas sus reservas de granos básicos. Mientras que la región occidente, que sus reservas provienen principalmente de la compra a través de ingresos que generan el trabajo en jornales agrícolas. Y como lo había mencionado, solo tiene un ciclo de cosecha al año, por lo tanto su situación de inseguridad alimentaria persiste hasta que obtengan su cosecha en diciembre de este año y enero del próximo año. Siguiente, por favor. Acá el señor viceministro pues ya había mencionado este tema, pero lo menciono porque es parte del análisis que hacemos en el pronóstico de seguridad alimentaria y nutricional. De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Salud, pues si comparamos el 2016 con 2017 a la misma semana de primavera, que es la 36, tenemos un 14% de reducción, o sea, 14% menos casos comparados en estos 2 años. Sin embargo, hay departamentos donde hay un comportamiento diferente, que hay incremento de casos, que entonces ahí vale la pena analizar qué está pasando en los departamentos, porque hay incremento de casos. Solo quiero referirme al 88% que está ahí, que se refiere al departamento de Baja Verapaz. Ahí hay una cuestión muy particular, que por problemas administrativos, por ejemplo, problemas con los sindicatos, etcétera, no reportaron la totalidad de casos del año pasado. Eso también contribuye a que
aparentemente hay un aumento muy significativo del número de casos, pero ahí son cosas que hay que resolver administrativamente. Siguiente. También el señor viceministro mencionó los casos de mortalidad por defunción aguda. Quiero mencionarles que hay una mesa técnica institucional del Ministerio que analiza estos casos, pero también una mesa técnica interinstitucional donde participa la CESAN y el Ministerio de Salud, donde se analizan estos casos. Esto lleva un proceso que puede durar semanas o meses para confirmar o descartar un caso de mortalidad asociada a la defunción aguda. Y ese es el comportamiento que tenemos para el 2016, a la semana 36, habían 121 casos, y para esta misma semana, en el año 2017, tenemos 72 casos. En el 2016 se contabilizaron 161 casos de mortalidad por defunción aguda. Actualmente hay 33 casos todavía en investigación, pero esa cantidad puede incrementarse conforme ocurren más decesos o se revisa, por ejemplo, en las estadísticas de RENAP, donde hay muchos casos sospechosos de mortalidad por defunción aguda. Siguiente. Y también ya lo mencionó el señor viceministro, y coincide con lo que mencionó el colega de allá, que precisamente San Marcos ahorita tiene 15 casos confirmados de mortalidad por defunción aguda, le sigue Tenango y Escuintla, y ahí están el total de casos que sumarían 77, donde se han registrado defunciones asociadas a la mortalidad por defunción aguda. Únicamente, muchas gracias. Muchas gracias. Los otros puntos, si hubiese alguien que quisiera dirigirse al punto, por favor, señor viceministro. Buenos días, señor vicepresidente. Mesa que preside este honorable Consejo Nacional. Sí quiero hacer de conocimiento a este Consejo, reforzando en relación a la presentación que hiciera el licenciado Salinas. El Ministerio de Agricultura quiere agradecer públicamente aquí al RENAP por el apoyo que se nos ha brindado en cuanto a la depuración de los beneficiarios a quien apoya con asistencia alimentaria. Esto es en relación dándole cumplimiento al artículo 15 que está contenido en el decreto 50/2016 emitido por el Congreso de la República, donde se nos ordena que tenemos que pasar al RENAP el nombre de los beneficiarios. Estamos hablando de las planillas que nos autoriza la CESAN para que demos cumplimiento en cuanto a entregar alimentos a los niños con desnutrición aguda, niños menores de 5 años. El RENAP nos ha apoyado enormemente en cuanto a depurar estos listados, pues con esto se ha evitado entregar alimentos a beneficiarios que ya están muertos o beneficiarios que no se encontraron en las planillas. Por otro lado, también quiero informar que el Ministerio de Agricultura ha quedado desabastecido en cuanto a los alimentos que nos referimos. Estamos preocupados, pues la demanda es tremenda a nivel nacional, señor vicepresidente. No podemos dar cumplimiento si no se nos apoya con el financiamiento que el señor ministro Mario Méndez está haciendo juntamente con el para comprar más alimentos. También tenemos, por orden de la Corte Suprema de Justicia, tenemos que entregar alimentos a niños menores de 5 años. Son más de 18,000 niños, pero hemos estado haciendo la revisión conjuntamente con el Ministerio de Salud, que son casos donde la CESAN no salió involucrada en este amparo, pues se nos manifestó que sí se nos va a apoyar en cuanto a monitoreo. El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud, conjuntamente con el RENAP,
hemos localizado ya a más de 5.000 niños con su DPI. Además, informarles que a estos más de 1.000 niños ya se les había entregado los alimentos, a quienes también se les seguirá entregando alimentos. Tenemos que dar cumplimiento, sí, solo sí, a estos niños. Entonces hemos dejado estos alimentos para darle cumplimiento a estos niños, los cuales iniciaremos a entregar este viernes en Chiquimula, donde estaremos invitando a RENAP, a PDH, al presidente y al vicepresidente. Conjuntamente también a la CESAN, que la CESAN pues, siempre estamos trabajando coordinadamente en cuanto a las entregas de estos alimentos para entregarlos con transparencia. Además también hemos coordinado con el Ministerio de Salud que para que esto sea transparente, sí, solo sí, vamos a solicitar en el momento de entregar estos alimentos, vamos a solicitar el carnet del niño y la niña para que estos alimentos lleguen con seguridad a ellos. Era necesario que ustedes como comisión, como Consejo Nacional, se informaran de estos, del desabastecimiento que nos hemos quedado en cuanto a los alimentos. Probablemente se nos otorguen 5 millones a principios del mes de octubre, pero será exclusivamente para estos niños menores de 5 años. Por otro lado, también es preocupante para el ministro Mario Méndez Montenegro y para mí, que tenemos en las bodegas de Indeca 800 toneladas de arroz a través de una donación de China Taiwán, que es exclusivamente según convenio para los niños con desnutrición aguda, pero aún todavía no se nos ha trasladado al Viceministerio de Seguridad Alimentaria para que ya podamos hacer uso de estas raciones, pues nos hemos quedado desabastecidos también del arroz. Ya se le informó a la CESAN oficialmente para que nos apoyen juntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues solo nos faltaría que el Ministerio firme para que este arroz sea trasladado de la SOCEP al BISAN. Por lo tanto, rogaría a la CESAN que nos apoye, porque sí es urgente que este arroz ya pase al viceministerio para poder hacer la complementación de los alimentos que se les va a entregar a estos niños. Gracias. Gracias, señora viceministra. Si hubiese alguna otra intervención. Y si no, pasamos al último punto, es un punto válido, le demos la palabra al señor secretario. Muchas gracias, señor vicepresidente. En estos dos puntos varios, pues me voy a permitir informarles a ustedes, señores miembros del Consejo, que en la última reunión de CONASAN que sostuvimos, quedamos en un punto de poder solicitarle al Contralor General de Cuentas apoyo para la ejecución de los diversos programas de los ministerios. Ustedes en su carpeta tienen una copia de la nota enviada al señor Contralor, haciendo una referencia a los puntos discutidos que fueron propuestos tanto por el sector empresarial como por la sociedad civil, que no permitían la ejecución de los programas y proyectos. En ese sentido, vamos a darle seguimiento durante esta última parte del mes de septiembre y principios de octubre, solicitando una cita con el señor Contralor para poder apoyar a los ministerios a tener mejores opciones de poder hacer ejecución rápida de los programas y proyectos que no incurran en sanciones que pudieran ser prevenibles a las acciones de la Contraloría General de Cuentas. Y en ese sentido, pues vamos a incluir también, voy a hacer una invitación al señor Procurador de Derechos Humanos para que nos acompañe en esa gestión, dado que el artículo 23 de la Ley del Presupuesto ha sido eliminado gracias a un amparo que el Procurador de Derechos Humanos y la Oficina del Procurador intervino en el mes de mayo, y que esto dio resultados positivos, lastimosamente hasta este mes, pero quiere decir de que tenemos una vía
una solución a través de la concertación y también poder hacer alguna gestión con las distintas instituciones. Esto es con este punto vario. Si existiera algún comentario al respecto, pues lo dejaría. De Fontierras, por favor, ingeniero. Señor vicepresidente, mesa directiva, señores y señores. Es importante solo mencionar, yo estaba viendo al inicio del informe, Fontierra tiene una ejecución al mes de septiembre de 25.570 subsidios que se han entregado principalmente para seguridad alimentaria. Como se ha mencionado, algunos acuerdos nos estaban limitando la entrega de estos subsidios a las familias para arrendamiento, principalmente para lo que son los granos básicos. En ese sentido, es importante mencionarles también que Fontierras, conjuntamente con el MAGA, acaba de elaborar un acuerdo que nos va a permitir ejercer algunas acciones dentro del programa de agricultura familiar. Este convenio que estamos haciendo con el MAGA principalmente va dirigido para estos grupos de mujeres. Principalmente son grupos de mujeres que están produciendo granos básicos para seguridad alimentaria. Gracias. Muchas gracias. El siguiente punto, Vario, tiene que ver con una propuesta que en este caso yo, como secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, estoy haciéndole a este honorable consejo en el sentido de someter a su consideración la invitación de manera permanente a este consejo al Registro Nacional de Personas a participar de forma permanente en este consejo. Ustedes pudieron ver en el punto de la estrategia de prevención de desnutrición crónica una cantidad de niños identificados dentro de cada una de las instituciones, dentro de cada uno de los departamentos. Cada uno de esos niños fue identificado con el apoyo del RENAP, haciendo una estrategia de coordinación a nivel local y a nivel nacional que nos permitiera poder tener el nombre de esos niños, su código único de identificación y también el de sus padres en el caso de que existieran ambos o en el caso del responsable de esa familia. Toda esa identificación se ha hecho de manera muy cuidadosa en el sentido de poder tener nombres únicos, porque una de las premisas de la estrategia, de acuerdo a lo que hemos aprendido de programas anteriores, es que todas las familias de población objetivo debieran de tener las intervenciones al mismo tiempo para poder generar impacto. Entonces, en ese sentido, yo le pedí al señor el director ejecutivo del RENAP que pudiera participar en la reunión del día de hoy. Hoy en la mañana se excusa porque está citado al Congreso de la República, pero lo representa la licenciada Margarita Mexicanos, quien está acá con nosotros para poder atender esta invitación y someter a consideración de este Consejo la participación de esta importante institución para el sistema de seguridad alimentaria y nutrición. Bien, ante la ponencia, si están de acuerdo en que participe de manera permanente como invitado, por favor sírvanse de levantar. Vamos de acuerdo. Gracias, señor vicepresidente. Sí, yo creo que es importantísimo que el RENAP participe. Es una de las claves vitales para la implementación de la efectiva de la estrategia para la prevención de la desnutrición crónica. Y entonces, por eso, pues muchas gracias por el apoyo. Yo tal vez quería cerrar, señor vicepresidente, con dos reflexiones. Una, la estrategia de prevención para la desnutrición crónica es una estrategia que empezó su diseño el año pasado ya con este gobierno, y es como la tercera iteración de las estrategias que se han llevado a cabo en Guatemala.
y creo que podría ser interesante poder tener una reunión con los integrantes de la sociedad civil y las personas interesadas para conocer un poco la historia de lo que ha venido pasando en Guatemala y por qué hoy estamos proponiendo este tipo de estrategia. Y tal vez sería interesante que el señor Procurador de los Derechos Humanos y su equipo también la pudiera conocer, porque siempre hay percepciones, digamos, y algunos temas históricos, concepciones, conocimiento y otros temas que uno trae, digamos, de su carga profesional, que yo creo que es importante que todos tengamos la misma partitura para saber de qué manera tenemos que ir tocando esto. Entonces tal vez lo podríamos agendar, obviamente no para hacerlo en un pleno, pero sí, digamos, tomar un espacio y poder tener ese acercamiento. Y el otro tema, señor vicepresidente, que yo quería resaltar del día de hoy es un agradecimiento al Ministerio de Salud Pública, ya que es la primera vez que escuchamos hace más de un año que la desnutrición crónica es un tema de salud pública, ¿verdad? Pasamos mucho tiempo sin escucharlo, sin saberlo, con una negación básicamente, y yo creo que es importante que el Ministerio de Salud también lo sienta. Y entonces, en ese orden de ideas, me di a la tarea de pensar un poco por qué estamos como estamos. Yo creo que es un tema que lo venimos pensando los guatemaltecos ya desde hace algún tiempo, cómo llegamos a estar así y por qué estamos así. Y en el tema de la desnutrición crónica, digamos, solo para ilustrar esto, porque hay otros datos y no quiero tomar más tiempo, en los últimos 20 años hemos tenido 17 ministros de salud. Hemos cambiado en promedio cada año 2 meses. Cada año 2 meses tenemos un nuevo ministro de salud. Entonces es un tema que yo creo que lo tenemos que interiorizar y tenemos que darnos cuenta a los guatemaltecos que, digamos, no es por casualidad que estamos así, ¿verdad? Hay una recolección de los presidentes que hemos tenido. Perdón, señor secretario, solamente quizás por el orden de agenda, yo pienso que ya estamos en el cierre. Es muy importante lo que se está mencionando ahorita, pero sería producto de una reflexión más profunda en área del cumplimiento de la agenda previamente aprobada para agilizar lo mismo. Por favor, disculpe. Gracias. Bueno, nunca habíamos tenido ese tipo de intervención, ¿verdad? Porque hemos sido muy democráticos aquí para que cada quien que se quiere expresar se pueda expresar. Y era un sentimiento que tenía el comisionado, pero atendiendo, si usted está muy apurado en su agenda, pues te pediría que... No, era solo para ilustrar un poquito más, pero no iba... No, pero solamente para aclarar, señor vicepresidente, yo de hecho soy muy democrático, pero también en aras de la democracia se aprobó una agenda, es muy importante. Yo agradezco la invitación también que el señor Beltrán me está haciendo en estos momentos para profundizar en otro momento, ¿verdad? Porque también todos fuimos invitados para 1 hora y el cumplimiento de los horarios y la agenda, pues solo desarrollo, con todo respeto, esta súplica. Gracias. Bueno, vamos a dar por finalizado este conversán. Estamos citados para el 6 de diciembre a las 9 de la mañana. Esperamos que ya las instalaciones del Palacio nos permitan hacer la reunión allá. Si no, pues pediríamos el apoyo de cualquier institución y agradecemos al Ministerio de la Defensa por habernos dado la oportunidad de trabajar este día aquí. Así es que muchas gracias a cada uno de ustedes por estar presentes.